Nada. Y no puedo estar inventando la clase después grabada porque después me dicen que no, que sí. Por fin. Ahora sí, buenas noches. Bienvenidos a la última clase de semiología gráfica. Hemos terminado la fase. La gente que vea la grabación no va a entender por qué mi cara de felicidad, ustedes sí. Eh, bueno, importante por favor revisar el portal para que respondan. Creo que las asignaciones 1, 2 y 3 estaban disponibles hasta el día de ayer, porque la idea es que yo pueda revisarlas entre mañana y el sábado. Si alguien está bloqueado, por favor escriba de manera privada para que me diga que ya lo desbloquearon y pueda hacer las asignaciones, pero solamente hasta el día de mañana, debido a que yo necesito corregirlas y debería tenerlas corregidas el sábado, domingo, lo más probable, para que puedan tener la nota. Recuerden también revisar, creo que también los 3 foros deben estar disponibles hasta el día de ayer. Entonces, si hay algún inconveniente con alguna persona bloqueada, por favor tiene que escribir de manera privada. La universidad está exigiendo que las comunicaciones sean de una manera un poco más formal. Todavía eso lo estamos viendo, porque la idea de comunicarnos a través de grupos de WhatsApp quizás es mucho más rápido. Pero bueno, hay unas pautas acerca de la comunicación y todo eso que nos está dando la universidad, y en algún momento me imagino que todos los profesores se los comentarán también. Pero el grupo de WhatsApp funciona. Recuerden entrar en participación, que es la última pestaña para responder, evaluar en clase y que yo pueda, ya yo estoy anotando todas las asistencias. Y recuerden entonces, tenemos hasta el día de mañana y el sábado al mediodía para entregar el proyecto final. Igual el proyecto final, la persona que lo va a presentar el día de hoy, ya tengo una sola compañera hasta el momento, Angemar. Si alguno más lo quiere presentar, lo conversamos al final de la clase. Y bueno, vamos a conversar acerca de la clase final, lo que vimos la clase pasada, clase número 7, y conversar la clase número 8 ya para cerrar todos los temas de la materia. Que les va a gustar porque vamos a definir qué es eso de semiología gráfica y cuándo nació esencialmente. Nosotros hablamos siempre de semiología desde el punto de vista general al comienzo de las clases y todos los elementos y las visiones de la semiología. Ahora nos vamos a concentrar en de dónde viene la visión de la semiología gráfica de verdad, y nos vamos a concentrar en cómo analizar desde el punto de vista de lo semiológico y lo gráfico también lo que tiene que ver con el diseño de cómics. El cómics es un diseño, tiene que ver mucho con el diseño gráfico y está presente ahí. Y lo analiza una persona que es especialista en historia del cine, por ejemplo. Lo vamos a ver ahorita. ¿Qué otra cosa falta? Recuerden también responder los 2 exámenes. El examen número 2 está disponible desde la noche de la última clase. Como les prometí, está disponible examen 1 de la clase 1, 2, 3 y 4. Examen 2 de la clase 4, 5, 6 y 7. Entonces deben repasar el material y cuál está el material de apoyo. Y cuando terminaremos esta clase, subo la grabación y subo también el material de apoyo si alguien lo quiere descargar y se quiere quedar con ese material de apoyo, para que la tengan ahí como parte de su bibliografía, si hay alguna investigación, cuando les toque la tesis también final, si a alguien se le ocurrió hacer un estudio semiológico. No sé cómo es la presentación en el caso de los trabajos finales, porque no he visto ningún trabajo final de la universidad, pero me gustaría en algún momento verlo. Bueno, esta es la clase número 8. Recordemos lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada hablamos de plano del contenido y de la expresión, materia, forma, sustancia, denotación y connotación. Y vimos otra manera de analizar la semiótica y de analizar desde el punto de vista del lenguaje. En lingüística y semiótica, que hablamos del plano del contenido y de la expresión, son 2 aspectos fundamentales de cualquier signo lingüístico. Es decir, recuerden que todo lo que hemos estudiado desde el punto de vista del lenguaje lo hemos aplicado a el diseño, a la imagen. Y entonces el signo lingüístico tiene contenido y tiene expresión. El plano del contenido se refiere al significado, la idea o el concepto que se quiere comunicar. ¿Qué quieres decir con ese signo? El plano de la expresión se refiere a la forma en que ese contenido se manifiesta, se hace perceptible, visible u observable. En el caso del lenguaje se hace perceptible y observable a través de lo que hablamos, si es lenguaje hablado, y a través de lo que escribimos, si es lenguaje escrito. Y todo eso tiene un contenido. Tan evidente es que una palabra tiene un significado. Entonces la palabra es el plano de la expresión
El contenido, el significado, la idea, el concepto que quiere transmitir es el plano del contenido. El contenido no puede existir sin una forma de expresión y la expresión siempre implica un contenido. Por eso dijimos que un mismo idea, o sea, un mismo plano del contenido se puede transmitir de diferentes maneras, que es el plano de la expresión. Y hablábamos también desde el punto de vista de la imagen y del diseño gráfico, que la expresión es todo lo que ustedes utilizan para expresarse. La expresión son de manera evidente, de manera literal, las líneas, la forma, los colores, los puntos, las valores, contrastes que tú puedes utilizar, figura, fondo, todo lo que usas a la hora de diseñar. Esa es la expresión que tú utilizas y el contenido es lo que quiere decir con ese diseño. En la filosofía lingüística, entonces hablamos también de qué es materia, forma y sustancia, así como de denotación y connotación porque son fundamentales. Entonces decíamos que la materia es el sustrato físico de una cosa, del que está hecho. Por ejemplo, las obras que ustedes diseñan están hechas de líneas, de formas, de colores, de texturas, de valores, de puntos. Esa es la materia. La forma es la organización o estructura que define o determina la materia y es la esencia del tipo de cosa que es. Es decir, con esas líneas, formas que crean una forma, crean una organización, crean una estructura para decir algo. Esa es la forma. Y el entendimiento de que la unión de materia y forma es la sustancia. Entonces, en realidad, esas cosas que utilizan para tratar de esta forma quieren crear una sustancia, que es esa combinación. Y por lo tanto, eso es la expresión y el contenido es lo que quieren decir con eso. Y también explicamos qué es denotación y connotación. Entonces, denotación se refiere al significado primario, objetivo, literal y directo de una palabra, una expresión, su significado literal, no tiene interpretaciones adicionales. Una línea recta es una línea recta en un diseño, un cuadro es un cuadro. Yo veo un diseño y digo, están utilizando líneas rectas, están utilizando cuadros, están utilizando el color azul, el color verde, están utilizando el contraste, están utilizando forma al fondo, están utilizando una organización. Eso es literal, lo que yo veo de manera evidente. Cuando yo veo una obra arquitectónica, ¿qué es lo evidente? Que tiene líneas rectas, que tiene líneas curvas, que tiene profundidad, que tiene 3 dimensiones. Eso es lo evidente, lo literal. No te dice nada. Ese es lo primario. Lo que yo veo es la línea recta es una línea estática, la línea curva es una línea de movimiento. El fondo implica que cuando entre la luz habrá un contraste de luces y sombras. Eso es evidente. Lo no evidente es la connotación, que se refiere al significado subjetivo, emocional o cultural asociado a una palabra, expresión o signo, además de su significado denotativo. O sea, además de lo que denota, connota otras cosas. Y entonces, cuando yo veo el diseño, digo, ustedes lo que quisieron es decir que compren este producto, por ejemplo. Eso es lo que connota. Denota la forma en que lo hicieron, connota lo que quieren decir. Por ejemplo, una obra arquitectónica, no sé, si ustedes vieron historia del arte, les tienen que haber explicado, por ejemplo, la arquitectura brutalista. La arquitectura brutalista es aquella arquitectura donde se muestra de manera evidente los materiales de que está hecho, como por ejemplo el cemento. ¿Por qué? Yo digo, esta es una arquitectura absolutamente recta, fija, de líneas que no tienen movimiento, de líneas estáticas, porque es líneas rectas esencialmente, y utiliza el material de concreto. Eso es lo evidente, eso es lo que denota. ¿Y qué connota? Bueno, que esa construcción nació después de la Segunda Guerra Mundial y estaban ahorrándose cantidad de elementos decorativos porque no había dinero después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que connota el uso de mostrar la materia tal cual, porque es una forma bruta de mostrar el material en bruto porque no había dinero. Eso es connotación. Y así cada obra de arte tiene eso. Lo que denota es lo que vemos de manera evidente, lo que connota es lo que interpretamos. Hoy vamos a terminar la materia hablando de semiología gráfica y sus campos de aplicación, de dónde viene verdaderamente esa palabra y el análisis semiológico del cómic, que es muy importante porque tenemos el cómic impreso, pero cada vez más tenemos el cómic animado, porque la imagen no solamente es la imagen estática, sobre todo es la imagen en movimiento. Cuando hablamos de imagen en movimiento estamos hablando de video, cine, etcétera, etcétera. Entonces, la semiología gráfica viene de un cartógrafo francés llamado Jacques Bertin. Si lo vamos a pronunciar como está escrito en español, porque el español lo permite, pero sería Jacques Bertin, porque la I es como entre una O, una cosa extraña en francés. Entonces, la semiología gráfica es la ciencia que estudia la representación de datos a través de signos visuales. Es una ciencia, es decir, tiene un conocimiento científico
tiene un método para estudiarse, por eso es una ciencia, y estudia esa representación de datos en signos visuales, los datos para identificar visualmente. Fíjate, Jacques Bertin o Bertin es un cartógrafo, es decir, una persona que realizaba mapas, que construía mapas, elaboraba mapas. Entonces su objetivo, el objetivo de la semiología gráfica es entender cómo los elementos gráficos, el punto, la línea, el color, la textura, transmiten información y cómo estos signos pueden ser organizados y combinados para comunicar efectivamente ideas complejas. Entonces, los elementos gráficos son los elementos punto, línea, forma, color, textura, valor, figura, fondo, todos los elementos del espacio visual con los cuales ustedes diseñen. Esos elementos son signos simplemente, pero la información que transmiten la organizamos de cual manera, cada quien lo organiza como quiere y transmite ideas complejas. Bertin define la semiología gráfica como estudio de los signos visuales que componen la representación gráfica de datos, porque nosotros también representamos gráficamente datos. Y de ahí viene también el estudio, por ejemplo, de las tortas, del gráfico de barras, de los gráficos donde está el porcentaje, los gráficos que se mueven, que cada vez son más animados en las redes sociales o incluso en páginas web. Entonces, esos signos visuales son una representación gráfica de datos para poder entender que cuando hacemos una encuesta, por ejemplo, política, de la aprobación o desaprobación, que hay con un gráfico que te dice cómo pasó de un mes a otro, eso es una representación gráfica. Y de esta manera se enfoca en que estos signos se relacionan entre sí y la información que presentan. Ya debe haber una relación entre lo que quieren decir, que es la visión semiológica, interpretar los signos, y cómo están dibujados, que es la visión gráfica. Entonces la semiología gráfica no solo se ocupa de la estética visual, no solamente es buscar lo bello, que sea hermoso, que se represente claramente el gráfico de la torta, donde vemos el porcentaje de cosas. Por ejemplo, cantidad de personas del sexo masculino, cantidad de personas del sexo femenino, eso es un gráfico de torta. Cantidad de personas del sexo masculino por edades, entonces puedo hacer un gráfico de barra. Entre la edad tal y tal son tantos, entre la edad tal y tal un poquito más alto, un poquito más pequeño. Esa es una visión estética que busca cierta belleza y le pongo colores, sino que también busca establecer reglas y principios para la construcción de representaciones gráficas y para que sean claras, efectivas en la comunicación de la información. Yo veo y yo entiendo. Por eso siempre nos enseñan cómo son esos gráficos, torta, barra, de línea donde van, muestran una evolución, etcétera, etcétera. Porque visualmente lo entendemos ya, lo tenemos, es parte de nuestra visión visual, de nuestra visión de entendimiento visual, o sea, visualmente lo podemos ver y digo, ya entiendo qué quiere decir el gráfico, porque lo hemos aprendido. La semiología gráfica tiene varias aplicaciones en diversas disciplinas y entre ellas la primera es la cartografía, porque la semiología gráfica nació a partir de este cartógrafo que creaba mapas. Bertin utilizó sus principios para la creación de mapas, en donde la correcta elección de combinación de signos visuales, tamaño, forma y color es crucial para la representación de los gráficos geográficos. Por eso cuando tú ves un mapa, tú dices, y tú ves el degradado del mapa y ves, tú dices, aquí hay un valle, aquí hay una montaña, aquí es llano, y puedes ver esa representación porque lo reconozco. Y ahora cada vez más, por ejemplo, nosotros ahora, ¿qué mapa utilizamos para mapas de Google Maps? Porque es el que tenemos más cerca. Y entonces nosotros entendemos que ese círculo, esa especie de gota de agua, o esa especie al revés, esa especie que es como una forma casi de embudo, esa forma casi de ovoidal, esa forma prácticamente que te dice, bueno, este es el lugar de la ubicación de una, eso es cartografía. O sea, aquí es donde se ubica ese elemento. Y utilizo el color, entonces digo, bueno, y también gráficamente puedo decir que esta imagen es de una iglesia, que es un icono para representar una forma de una iglesia, un icono para representar un hospital que comúnmente es la cruz, un icono para representar un sitio cultural, que comúnmente es una columna, un arco de triunfo, es comúnmente el sitio cultural. Si quiero representar un sitio natural, que le coloco un árbol, o sea, y con una montaña atrás, yo empiezo a aprender eso con la cartografía. Y veo eso, y si además la cartografía, que ahora con el mapa, gracias a Google Maps, la podemos ver en 3D, podemos ver las diferentes posiciones de las montañas y podemos imaginar en una proporción correcta cuál es la visión del principio de la creación de los mapas. Eso lo hizo primero Jacques Bertin, él fue el que creó la visión y lo llamó semiología gráfica, le dio ese nombre, pero para hacer una visión de cartografía y después el nombre se amplió a otras disciplinas.
Esa es la maravilla de lo que hizo Jacques Verdet. Vamos a ver las otras disciplinas. También sirve para el diseño de información. La semiología gráfica proporciona herramientas para diseñar gráficos, diagramas y otros tipos de visualizaciones de manera efectiva en diferentes contextos, como publicaciones científicas, y están ahí los famosos gráficas de línea, gráficas de curvas, gráficas de barra, gráficas de torta. Todo eso está en publicaciones científicas, informes empresariales y también en presentaciones, porque nos ubican algo. Esa es la maravilla. Y un diagrama. Incluso hay diagramas visuales en 3 dimensiones que tú lo puedes sentir, puedes tocar. Entonces, eso está parte de la semiología gráfica, el diseño de información. ¿Cómo voy a presentar la información? Visualmente, para que signifique algo, para que ese signo visual se convierta en un signo de entendimiento a partir del lenguaje. Visualización de datos. La semiología gráfica es fundamental para la comprensión y aplicación de técnicas de visualización de datos, permitiendo crear presentaciones que faciliten la interpretación del conjunto de datos complejos. O sea, los datos complejos, por ejemplo, lo que les conté, el ejemplo de la cantidad de edades para un tipo de sexo. Y ahora podría agregar cantidad de visiones con todas las visiones que hay con retorno a la sexualidad y entender cuáles son las visiones, cómo la gente se identifica en su género, cómo la gente se identifica en su identidad sexual. Todo eso está presente también. Entonces, esa visión tan compleja la llevo a un gráfico y yo lo puedo ver visualmente. También la visión más compleja de un informe de una empresa. Un informe de una empresa es una cantidad de cosas que escritas no fastidia, pero visualmente puedo entender, la empresa va bien porque está vendiendo cada vez más. La empresa va bien porque ha aumentado la producción. O sea, el dato complejo lo presento de una manera mucho más sencilla a través de la semiología gráfica. También para el análisis de datos, la semiología gráfica puede utilizarse para analizar la información visual presente en diferentes tipos de presentaciones, interpretar patrones. Por ejemplo, la tendencia va a la baja, dijo, algo está pasando porque va a la baja. O de relaciones, porque esto cambió, porque antes era así y era de otra manera, o significados ocultos que no estamos viendo, quizás solo con leer. Y en educación, la semiología gráfica puede utilizarse para crear materiales educativos más efectivos, ayudando a los estudiantes a comprender conceptos complejos a través de las presentaciones visuales claras y precisas. Diseñar una presentación en PowerPoint tiene un sentido de semiología gráfica, que las palabras estén organizadas, que se pueda leer, que se pueda interpretar, que además nos apoyemos en imágenes y de esa manera podemos entender mejor las cosas. Eso se usa también desde el punto de vista educativo. Y esta primera visión de esta organización de datos ha pasado a que ahora gráficamente vemos cómo se diseña algo, gráficamente vemos cómo es una obra de arte, gráficamente, en ese caso es semiología del análisis de las artes plásticas o semiología plástica, que es otra cosa que no tiene que ver. La idea es que lo veamos ahora desde el punto de vista del diseño, como lo hemos ido viendo a lo largo de todas las clases. Todo lo que hemos visto en las clases es cómo se interpretan los datos, cómo se interpretan a través de significante y significado, cómo se interpreta a través de icono, índice y símbolo, cómo se interpreta a través de objeto, interpretante y representamen. Eso es una manera para entender lo visual, cómo se representa a través de el plano, lo que hablamos de los contenidos, sintagma y paradigma. Cómo es lo sintagmático, una visión, algo visual, y cómo es lo paradigmático y qué podemos sustituir, cómo es lo expresión y contenido, cuáles son las funciones del lenguaje que utilizamos a la hora de diseñar. Todo lo que estamos analizando es una visión, una intención y una presencia visual para poder entender qué significa, y para que ustedes digan, si yo quiero diseñar de esta manera, yo tengo que entender que mi organización tiene que estar tan bien orientada para que yo diga lo que quiero decir, para que yo pueda vender lo que quiera vender, para que yo diseñe el póster o el afiche o lo que yo quiera diseñar y diga lo que de verdad a mí me interesa decir. Esa es más o menos la idea, como esta es la última clase, cerrar un poco de qué trata la materia. Entender eso, de que ustedes estamos analizando cosas, pero esas cosas las estamos analizando y las estamos viendo para que ustedes cuando diseñen cada vez mejor, entendiendo que su organización gráfica va a decir cosas. Y si lo organizan de manera desordenada y si lo organizan si no está bien orientado, no van a decir nada. Y no es la idea es que el mensaje sea cada vez mejor cuando ustedes diseñen. Y esa es la idea también del proyecto final, que se dieran cuenta que ustedes al diseñar están diciendo cosas con ese proyecto, o la están identificando a la hora de diseñar, o al ponerlas ahí completas, las están haciendo para que se pueda interpretar y puedan verse ahí las cosas que hemos visto a lo largo de las clases.
Ok, el último contenido que vamos a ver de la materia se llama análisis semiológico del cómic. El análisis semiológico del cómic, como su palabra lo dice, es cómo analizar los símbolos de un cómic. Hay cosas evidentes en un cómic, hay cosas que quizás no tanto. Y que han pasado, por ejemplo, pasan del cómic cuando esos cómics se llevan animados. Por ejemplo, en japonés tenemos el cómic manga, en japonés los cómics se llaman manga, y tiene un sentido de lo visual y una manera de organizarse que es distintamente al cómic de Occidente, a la manera en que organizamos nosotros la forma. Pero cuando lo pasamos, lo convertimos, si lo llevamos a animación para video o para cine, lo convertimos en anime, y el anime tiene claramente una estética y una visión para decir las cosas que ya se dijeron en el manga. Y hay muchos ejemplos de cosas que primero se diseñaron como manga y después se pasaron a películas. Incluso novelas gráficas. Cuando hablamos de una novela que tiene una sola, o sea, un contenido único, que es original, que busca una visión artística, no se le dice cómic, para ellos es un insulto, se le llama novela gráfica. Y esas novelas gráficas también se han hecho en cine. Hoy les voy a traer el ejemplo de una novela gráfica. Incluso no se han hecho no se han hecho con visión animada, se han hecho con personas reales, aunque tiene una intención claramente animada también algunas, y algunas que son solo animadas y algunas que son simplemente personas. De hecho, hay bastante en el cine de eso. Entonces, el análisis semiológico del cómic se centra en estudiar los signos y símbolos que los componen para entender cómo se construye el significado. Es decir, recuerde que un signo, significante, significado, o interpretante, objeto, que el objeto es el referente al cual el representamen está dando idea y lo interpretamos de una manera, es el interpretante, y el símbolo es la visión la visión arbitraria que lo componen. El símbolo es un tipo de signo, pues. De esa manera entendemos cómo se construye un significado. Implica examinar la relación entre la imagen y el texto, las convenciones narrativas, lo que convenimos que sea de esa manera y nosotros comprendemos que es así. El uso del color, porque se usa ahí sino otro, las figuras retóricas visuales, es decir, por qué hay algo repetitivo en lo visual, porque de esa manera nos indican que algo significa. Y cómo estos elementos se combinan para crear una experiencia de lectura significativa. Es decir, cuando leemos un cómic, si ustedes han leído cómics, leemos claramente que está diciendo algo. Componentes del análisis. Bueno, el primer componente es la viñeta o recuadro, que son las unidades básicas de significado. Los cuadritos del cómic, cada cómic tiene un cuadrito. Ese cuadrito tiene un significado. Eso significa que la historia, un cuadrito es una parte de la historia avanza con los cuadritos. Los cuadros son las viñetas, los recuadros son las viñetas. Unidades básicas de significado. En el cine, por ejemplo, no son viñetas, en el cine son los planos. Y los planos son a veces muy rápidos, duran menos de un segundo por la edición de la película. Plano general, plano medio, y dentro del plano, cómo ubico la cámara contra picado contra picado, o sea, cómo ubico primerísimo plano o plano detalle. O sea, esa es la manera en que organizo en el cine. Su disposición en la página, tamaño y forma influyen en el ritmo narrativo. Si son varias en pequeñitos, se supone que la acción va más rápido. Si es más largo, es que la acción va más lento. Y de esa manera nos da un ritmo y seguimos la historia a través del cómic. Nos da una percepción de que la acción va avanzando. Y lo disponemos en la página. De hecho, hay páginas donde hay una que sale más grande porque es lo que esto ocurre y nosotros comúnmente leemos, recuerden, de izquierda a derecha, como se lee en Occidente, y en Oriente se lee de derecha a izquierda. Los cómics tienen que estar dibujados al revés, porque si no la gente no lo va a entender, pues la gente lee al revés. La portada de los libros es la parte de atrás. Es una cosa extrañísima, pero es así. Para nosotros es extrañísimo, para ellos no. Las imágenes son signos visuales que representan objetos, personajes y acciones. Y nosotros identificamos a un personaje. Si leemos un cómic, por ejemplo, de superhéroes, yo veo claramente quién es Superman, Spider-Man, Batman, quién es Hulk, o sea, yo identifico claramente y digo, esta es la imagen del personaje. Me da una idea de cómo es. Me da el personaje, si es un hombre, si es una mujer, si es un ser extraño, si es un fantasma, o sea, yo a partir del signo visual. El análisis semiológico considera su iconocidad
Iconicidad, recuerde que icono es aquello parecido a lo real. Se parece a una persona. Entonces yo veo una persona. Simbolismo, ¿qué quiere decir? Y cómo se relaciona con el texto, porque está acompañado de texto. Comúnmente los que están acompañados de texto. Los textos, el texto en los cómics, como diálogos, narraciones y onomatopeyas, complementa la imagen y la aportación aportan la información adicional. Se analiza su relación con las imágenes, que es lo que está diciendo. A veces, si es un texto único, un párrafo en prosa único, dice, ah, me estás narrando. Si en cambio le agrego un circulito con un llamado, que ya vamos a ver cómo se llama, el personaje está dialogando. Y eso establece que estoy dialogando, estoy preguntando, que narro. Ahorita es muy común eso, por ejemplo, cada vez es más común que no solamente los videos de Instagram, los videos de TikTok tengan, aunque yo no soy seguidor ni tengo TikTok, pero los videos de Instagram tienen, además de la persona hablando, tienen el texto abajo. ¿Por qué tienen el texto abajo? Porque también estamos apoyando a aquellas personas que son sordomudas. Y al ser sordomuda, entonces pues, solamente veo a través de reconozco a través de la vista y entonces apoyo también. Y hay gente porque le parece más fácil, hay gente que no puede oír las cosas a todo volumen, entonces lo oye a un volumen muy bajo, pero al leer sabe de qué están hablando. Y narra cosas, y las onomatopeyas son el A, O, y o sea, las onomatopeyas, por ejemplo, cuando suena una puerta, pum, suena un disparo, pum, y colocan pum, oye un disparo, le pegan a alguien, pegan a una mesa, paf, paf, eso es una onomatopeya que representa un sonido real. El sonido de un silbido, fiu, o sea, todo eso es onomatopeya, lo que representa sonido. Y esto complementa la imagen y apoya de información adicional a la imagen. Se analiza su relación con las imágenes y cómo contribuyen al significado global. Desde este punto de vista, entonces, ¿qué se va a analizar? El texto es cómo está relacionado con la imagen, si tiene sentido de relacionar con la imagen, y cómo da un sentido global a esa viñeta, ese recuadro. Tiene una imagen, tiene un dibujo, tiene una persona, tiene un lugar, lo que quiero mostrar, y después tengo un significado que le agrego con un texto, lo puedo agregar. Existen convenciones como los cómics tienen una serie de convenciones visuales. Por ejemplo, se utilizan una serie de convenciones como líneas de movimiento, símbolos de velocidad. Es decir, líneas de movimiento. Si va corriendo, coloco 2 rayas, 3 rayas así, la gente entiende que eso es que va corriendo. Si por ejemplo coloco, cuando pego en la mesa, hago como una especie de línea truncada, como una especie de estrella, eso significa que la mesa sonó. Y le coloco además paf, significa que sonó. O sea, que hay un signo, una convención que yo aplico, que son reconocibles para el lector y contribuyen a la narración. Eso es yo convengo que es así. Está entonces también los elementos narrativos. Se analizan los elementos como secuencia de viñetas, el punto de vista. Si lo estoy contando desde el punto de vista, por ejemplo, si yo nada más muestro la imagen de la persona caminando, de lo que están haciendo, un punto de vista como que alguien lo está narrando. Pero si yo pongo, por ejemplo, como si la persona estuviera viéndose las manos, eso también se utiliza en el cine, es como un plano subjetivo. Es como si la mirada fueran los ojos, la viñeta fueran los ojos del personaje. Como cuando está caminando alguien en el cine y te colocan la cámara moviéndose como si él fuera que está, eso es un plano subjetivo. Eso te dice algo. Entonces la secuencia de viñetas es un montaje. El punto de vista también, que eso es lo que les estoy contando, si lo coloco desde arriba, si lo coloco desde abajo, que estoy diciendo, el ritmo narrativo, la elixir, omito detalles. Por ejemplo, me voy para mi casa, siguiente viñeta, estoy en mi casa. Eso es un elixir, omito detalles. Omito porque yo no tengo que contar, no pasó nada en el trayecto a la casa. Entonces omito y avanzo en la historia en mi casa. Para entender cómo se construye la historia. Y también los signos no verbales, los gestos, las expresiones faciales, el lenguaje corporal de los personajes para comprender sus emociones. Y eso se incluye también en las famosas burbujas, esas burbujas de acción y de diálogo. Esas burbujas, si es la burbuja típica redonda, si es la típica redonda con como una puntica, se supone que está hablando. A veces ni siquiera, a veces por convención no quieren colocarle la puntica, sino que simplemente colocan la imagen redonda y tú dices, ah, es que está hablando. O coloco la imagen redonda y coloco 3
lo coloco en forma de nubecita y le coloco 3 nubes. Es que está pensando. Eso es una convención y es un signo no verbal. Acompaña el gesto. Si lo coloco con estrellas, ¿sí? Es que está gritando. O sea, eso es parte de la convención del cómic. ¿Por qué se llama convención? Porque convengo que es así. El diseñador o la persona que está dibujando conviene y la persona que entiende la convención, entiende qué es lo que quiere decir, qué es lo que está significando. El lenguaje corporal de los personajes comprende sus emociones y de esa manera sus relaciones. El color de los cómics tiene un valor simbólico y emocional, transmitiendo diferentes sensaciones y estados de ánimo también. Por ejemplo, si alguno vio o le gusta películas animadas, está la película de Spider-Man a través del creo que la primera era Spider-Man en el multiverso, como en la animada, creo que la segunda, quería hablar de la segunda, Spider-Man a través del Spider-Verso. Hay un momento en donde los estados de ánimo cambian de acuerdo a lo que sienten los personajes, los colores cambian de acuerdo a lo que sienten. Es hermosísimo además. Es todo un homenaje a un cómic verdaderamente original. Un cómic como si fuera en 2 dimensiones, porque los cómics están en 2 dimensiones, pero lo vuelven a 3 dimensiones y agregan ese estado de ánimo y sensación muy bella que dio la segunda película. Y ya viene la tercera, que es más allá del Spider-Verse. Entonces, creo que la primera es a través del Spider-Verse, cruzando el Spider-Verse, y la tercera es más allá. Ese tiene un análisis semiológico, entonces también eso de las burbujas es muy importante. El análisis semiológico del cómic, según Roman Guber, historiador español, porque es el que vamos a estudiar, se centra en cómo este medio utiliza signos y símbolos para construir significado, tanto a nivel narrativo como visual. Guber ve el cómic, Roman Guber también era historiador del cine, ve el cómic como un sistema de signos que combina elementos lingüísticos, el globo de diálogo, esas burbujas se llaman globos de diálogo, las palabras, eso es lingüístico. Es claramente lingüístico. Nosotros convenimos que el globo de diálogo es que la persona, el personaje del cómic está hablando. Es convención. Y visualmente, imágenes, viñetas, disposición espacial para crear una narrativa. Cuento narrativo y además hablo lo lingüístico y lo visual. ¿Cómo se analizan los elementos de análisis según Guber? Bueno, signos y símbolos. El cómic está lleno de signos y símbolos que combinados transmiten significado. Estos pueden ser lingüísticos, las palabras, las onomatopeyas, lo que les conté, lo que reflejan sonidos. Si yo quiero decir ey, coloco ey y coloco ey y pongo la cara y la persona está llamando a otro, está viendo la atención visual como las representaciones de objetos, los personajes y las acciones. Hay un estilo a la hora de representar también que es propio del estilo del cómic. La narrativa visual, Guber analiza cómo el cómic utiliza una secuencia de viñetas para construir una narrativa. Incluye el ritmo, el tiempo, como el tiempo y el espacio en donde ocurre la acción. Eso es parte del análisis de Guber. Y la relación entre imagen y texto. La interacción entre imagen y texto es fundamental en el cómic. Claro, porque si nosotros leemos así, a veces leemos, viene una imagen grande y después uno chiquitico, entonces se supone que es así, que hay que leer así. En el caso de ustedes así. Pero eso lo entiendo y de esa manera complemento la relación entre imagen y texto. El código lingüístico, el lenguaje utilizado en los globos de diálogo y en los cartuchos de narración. Ser un cartucho de narración es cuando te están narrando algo que posiblemente es un narrador en tercera persona, que te está contando la historia, y eso es un cartucho. Y el globo de diálogo es cuando la persona está hablando, el personaje está hablando, o está pensando, o está gritando, dependiendo de cómo sea el globo. Es analizado por Guben para entender la voz narrativa y el tono de la historia, qué es lo que quiere decir la historia. ¿Cuál es la voz? ¿Quién nos está contando la historia? Nos los están contando en pasado, nos lo cuentan en presente, nos lo cuentan como si fuera un futuro. Comúnmente se cuenta en pasado, en este caso. Y además nos lo cuenta el mismo personaje, lo cuenta otro, lo cuenta el narrador omnisciente, el que sabe todo lo que está pasando. Que eso es propio de la literatura. Convenciones, Guber considera las convenciones propias del cómic como los globos de pensamiento, las líneas cinéticas, que son entendidas por el lector y ayudan a la narración. Yo entiendo un cómic porque he leído cómics y porque me lo aprendo. Y de esa manera yo entiendo las líneas cinéticas, cómo hay movimiento. Y los elementos cinematográficos, cada vez más el cómic está relacionado porque se ha complementado con el cine y el cine se ha complementado con el cómic. Guber también explora cómo el cómic adopta elementos del lenguaje cinematográfico, los planos, cómo están los ángulos, los movimientos de cámara, como si la cámara se estuviera, como si fuera una cámara que se moviera. Eso viene del cine. Pero bueno, al cómic se le dice, el diseño gráfico recuerden que siempre dicen que están los 7 artes, hasta el cine es el 7º arte, el diseño gráfico pues, a veces lo consideran el 8º arte,
o a veces colocan a la fotografía como el octavo y el diseño gráfico como el noveno, y así sucesivamente. El cómic entra ahí, porque hay que diseñar. Claro, a veces la persona que escribe la historia es otra, pero el que diseña, el que dibuja, es una especialista en dibujo, especialista a la hora de diseñar. Esos son los elementos. Vamos a ver ejemplos. Y traje el ejemplo de Mafalda. Mafalda es eh, un cómic que se hizo muy famoso en cierta época, hecho por un tocayo mío, se llama Joaquín Lavado, pero que utiliza el nombre de Quino. Ese es el nombre de Quino, Joaquín Lavado. Y él creó un personaje de Mafalda que critica al mundo, habla del mundo, tiene una visión, es una niña, pero es una niña que tiene una visión bastante pesimista a veces del mundo. Claro, tiene una, creo que fue en el siglo pasado, 50, 60, 70, y ya. Entonces vemos aquí, mira cómo la viñeta significa. La viñeta es este cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros, aquí hay 5 viñetas, y la historia está avanzando. Mafalda se mueve y conversa, y está los globos de diálogo. Entonces vemos a Mafalda y vemos una niña pequeñita. Se dan cuenta que además las niñas en este momento no tienen ningún inconveniente de que no tengan la parte de arriba del traje de baño porque están en la playa, pero eso es parte de la época. Eso ya no se usa así. Entonces vemos a Mafalda, que es una niña chiquita, y le pregunta: hola, ¿qué chiquita sos? Porque Joaquín Lavado era argentino, por eso le dice: ¿qué chiquita sos? ¿Cómo te llamas? La chiquita lo ve y le dice: libertad. Le dice libertad. Mafalda se le queda viendo, como analizándole. Libertad le dice: sacaste ya tu conclusión estúpida. Todo el mundo saca su conclusión estúpida cuando me conoce. Y vemos cómo Mafalda, esta imagen es convención, nos dice que se ruborizó, le dio pena la respuesta de la pequeñita Libertad. Bueno, claramente una ironía, siempre Mafalda es muy divertida porque Quino te está diciendo: claro, la libertad en realidad es muy pequeñita, es más pequeñita de lo que pensamos. Eso es lo que te está diciendo Quino con la interpretación de lo que le responde Libertad. Se llama Libertad. Y Libertad tiene varias historias, y les recomiendo que lean Mafalda. Mafalda tiene cosas muy contemporáneas todavía. Es muy divertida, siempre semanalmente leo algo que alguien publica o algo y me divierto mucho. Y Quino también no solamente hizo este tipo, también hizo otras cosas muy buenas. De hecho, tengo varias descargadas. Debería mandarle por el grupo una y les regalo una de Quino, no siendo Mafalda, porque vale la pena leerlo porque tiene una visión muy pesimista y muy contemporánea del mundo maravillosamente. Pero bueno, aquí tenemos Mafalda de Quino y vemos la viñeta, los globos de diálogo, muy relacionados, y coloca libertad grande, le dijo libertad. Le coloca al escribirlo más grande de que el tamaño de la letra de Mafalda, significa que lo dice más grande. Eso es convención. Y aquí tenemos un cómic muy famoso, que es Sin City, o La Ciudad del Pecado, que se hizo en cine también. Recomiendo que vean la película. ¿Cómo hicieron ellos la película? La película lo que hicieron fue inspirarse en los planos del cómic, y a partir de los planos del cómic diseñaron la película, y la película tiene este estilo visual en blanco y negro con algunos colores llamativos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el globo de diálogo. Continúa el globo de diálogo y ella le responde de espaldas. De hecho, si no me equivoco, este es el comienzo de la primera película. Sin City tiene 2 películas. La primera película solamente Ciudad del Pecado, Sin City, eso sí es, aunque hay un director de cine que se llama Quentin Tarantino, que dice que la violencia en el cine es real, que no deberíamos asustarnos por verla. Para aquellos que piensan que es muy real, aunque sabemos que es ficción, esta película es bastante violenta, y el cómic es bastante violento como tal. Entonces, el personaje que está entre sombras, además, y dibujan así con esa estética de blanco y negro. Y este es el personaje que está fumando, por ejemplo, y ves cómo se ve aquí el humo, cómo sale. Eso es convención. Y si la cámara estuviera al frente de ella y se mantiene, pero después la cámara se va atrás, eso es muy propio del cine, se va atrás y lo muestra él de espaldas. Y estas líneas que están en diagonales es la lluvia, es como si estuviera lloviendo al mismo tiempo. Y aquí tenemos, vean, shun, es como una onomatopeya, porque este es un ser bastante despreciable. También aparece en la primera película, lo pueden ver y sabrán quién es y por qué quedó amarillo y por qué utiliza el color amarillo, que es un color bastante despreciable, asqueroso para lo que es él, además.
vean cómo está la convención como si estuvieran en la lateral, vean que cambia la imagen desde un lateral hacia el otro, este, de la mujer, y después cambia una perspectiva de la mujer a la perspectiva de él en contrapicado hacia arriba, porque muestra un sentido de poder, y aquí le da como si lo hubiera pegado otra vez, porque bueno, tienen que ver la película para que sepan qué es lo que está haciendo él en el momento en que está esta mujer atada. No, en este caso no tiene nada que ver con sexo. Pero es sorprendente lo que hicieron después a la hora de adaptar y de ver esta visión hacer esta visión de la película. De esto a cine, lo llevaron a cine. Pero bueno, aquí tenemos esto demuestra que está avanzando, dos viñetas, y después tres viñetas, porque hace que el ritmo sea más rápido. Estas tres que están abajo hacen que el ritmo sea mucho más rápido. ¿Qué podemos analizar aquí? Bueno, podemos analizar la convención, podemos analizar además este ser grotesco, porque quedó, bueno, hay que leerse la historia completa para que sepan por qué quedó así amarillo y por qué le cambian el color de cómo sale al principio a cómo se convierte en amarillo después. Y aparte la estética del blanco y negro es hermosísima, en la película también es muy hermosa. Bueno, esta es la idea y este es el último tema que vamos a ver de la materia. ¿Dudas, comentarios, opiniones acerca de lo que acabamos de ver? ¿Algún cómic? Hay películas animadas maravillosamente que tienen inspiración en el cómic, tienen inspiración en el caso de japonesas en el manga, o tienen inspiración en otras cosas. Hay una película que se llama Una historia de violencia, que se inspiró en una novela gráfica, y cuando la llevaron con personajes muy naturales. Eso es una historia de violencia. También no recuerdo, creo que es una serie de violencia. ¿Y cuál es la otra novela gráfica? Bueno, Watchmen también es una novela gráfica que se llevó al cine. Después se hizo una adaptación como una secuela en una serie de HBO que quedó muy bien. O sea, pueden ver, de verdaderamente tenemos para inspirar. Ok, vamos a ver si me deja volver aquí para poder... Uy, se fue para donde no era, aquí. Ok, con esto ya entonces terminamos los contenidos de la materia, contenidos de semiología gráfica y de voy a darle que tener la presentación. Para la persona que quiera presentar, entonces vamos entonces a presentar, el que quiera presentar el proyecto final. Me dijo Angie Mare si quiere mostrar la imagen, y tratamos de ver, si no quieres hablar puedes escribir lo que diseñaste. Vamos a analizar cómo están presentes ahí los temas y qué temas están presentes. Ok, ya detuvo la presentación. Está ahí deteniendo la presentación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, tienes que darle en la pantallita con las flechitas de arriba. Este es un icono que te dice que voy a subir una presión, para que vean que aquí están también presentes la semiología gráfica. Estos iconos se utilizan, se diseñan como tal. Y no hay problema. Y lo señalé de manera. Ok, no hay problema. No, lo que necesito en este caso es el póster en la presentación. La presentación está abriendo. No, profe. Ya. Aparece así. Ya va. Okay. Ajá. Dale, no importa. Estás abriendo estás mostrando la clase misma. Creo. Sí. Ok. No, pero abre la presentación y la veremos. No, profe. Ajá. ¿Y cómo haces entonces? Para que la veamos. No, o sea, no tienes que presentar, tienes que mostrar solo lo que quiero. Ahí está, ahora sí. Ya lo estoy viendo. Ajá. Estela, ok. Ya lo veo. Vete hacia los lados para ver un poco cómo está diseñado. Ok. Muy bien. ¿Qué dice debajo? Donde dice Estela. Yo puse Estela. Y la Muy bien.
Muy bien. Ok, ya lo estamos viendo. Ok, ahí está. No, me interesa quedarme con la imagen. Vean lo que hizo ella. Ella lo que está haciendo es un diseño nuevo y a partir del diseño nuevo identificar cómo los temas que a ella le interesan, los que le parecen más importantes, están presentes ahí. Entonces no puedo, yo podría analizar Es significado, correcto. yo podría analizar significante y significado. Es decir, la imagen es un significante porque está organizada de una manera y significado es lo que me quiere decir la imagen. Por ejemplo, este es un producto que me quieren vender, este es un producto que me quiere hablar de la naturaleza, este es un producto además confiable porque está utilizando el color blanco, el color negro porque es un color típico de convención para hablar de las gotas, todo eso está presente ahí. Y además me está creando el icono, me está creando el símbolo de la marca también. Es decir, es una marca que trata de ser confiable, una marca que también habla de la naturaleza porque tiene una imagen como dentro de lo natural. Eso está presente ahí. También puede estar presente, no le colocaste, bueno, en funciones del lenguaje, creo que no veo ninguna función de lenguaje ahí. ¿Qué función escogiste? No, yo solamente escogí No, la yo soy pues escriba y Muy bien, recuerda que la idea era escoger un tema de cada, ajá, un tema de cada clase. Entonces hay una clase que te está faltando. ¿Qué hay de funciones del lenguaje aquí? Mm, Bueno, yo puse todo. bueno. Bueno, hay que pensar qué hay de funciones del lenguaje y lo analizaré después cuando lea la presentación. Después lo revisa, no es necesario ahorita con esto. Pero también tenemos Sí, porque yo puse la detonación y connotación. denotación y connotación es la clase 7, pero la Sí, clase 5 es funciones del lenguaje. es correcto. Bueno, ¿qué hay de funciones del Yo lenguaje? puse fue que se manifiesta en la armonía de la composición cada elemento dispuesto para mejorar la experiencia del usuario. Muy bien, entonces, ¿qué función del lenguaje está utilizando? ¿Cómo se llama esa función del lenguaje? Compañero, ¿cómo se llama? función. Ajá, función poética o estética, muy bien. Ahí sí quedamos claros. Ahora sí quedamos claros. Ok, muy bien. Y además, pues el paradigma, por ejemplo, en el paradigma y sintagma, yo veo que hay una organización de flores que rodean. Yo Es correcto. en el sintagma digo organizo flores y en el paradigma puedo cambiarlo por otras flores además. Eso sería paradigma y sintagma. Lo veo ahí clarito. Denotación y connotación, de manera evidente yo veo un frasco. ¿Qué connota? El frasco demuestra transparencia, el frasco demuestra claridad, el frasco demuestra confianza en el producto, todo eso está presente ahí también. Está bien. Bueno, para que vean que sí se puede analizar con todo lo que acabo de decirle a ustedes y para que analicen sus obras a partir de ahora en adelante. Muy bien, gracias, Angemar. Gracias. Ok, vamos. Victoria creo que fue la otra, me dijo que quería presentar algo. Adelante. Sí, profe, ya voy a compartir la pantalla. Ok, Angemar, tienes que salir de compartir pantalla, le das de tener presentación. Ok. Muy bien. Cuéntame si me quieres contar qué funciones que ves aquí. Ujú. Muy bien. Es así, es así. Ujú. El símbolo, porque Muy bien. Convención. Sí. Nosotros convenimos que el color rosado es cercano a lo femenino. Ujú. Muy bien. Ujú.
Muy bien, muy bien. Ujú, sí, muy bien. Y además tenemos el frasco en tres formas. O sea, el paradigma es que sea un frasco, el sintagma es que sea un frasco, el paradigma es que puede ser de diferentes formas. Ok, ya, déjame decir algo de la función del lenguaje. Fíjate cuando ella dice abre tus alas y despliega tu esencia, está utilizando esa función metafórica en ese caso. Y además también te está llamando a la atención a la compra. También está buscando una reacción, al mismo tiempo está buscando una reacción en la persona que compre esta fragancia. Muy bien. Sí, es así. Ujú. Muy bien. Muy bien. ¿Opiniones, compañeros? ¿Qué tal? ¿Entiende que sí se puede aplicar todo en el diseño? ¿Se dieron cuenta? A ver, ¿no están dormidos? Angimar dijo que sí. Nicole, Andrea, Diorioca, Dalbeli, Roberto. Ok, Nicole hizo así, muy bien. Ajá, está muy bien. Estoy de acuerdo. Gracias, Victoria. Sí, ok. ¿Ya se escucha? Ok. Sí, lo que pasa es que había desconectado el micrófono para que te pudieras grabar, porque si tengo el micrófono no se graba lo que tú estabas diciendo. Estaba diciendo que se dieron cuenta que en un solo diseño pueden dar cuenta que de la clase 2 puedo identificar algo, de la clase 3 identifico algo, de la clase 4 identifico algo, de la clase 5, de la clase 6, de la clase 7 identifico y ya tengo la manera. Y cuando ustedes diseñan, si piensan en eso, van a diseñar mucho más claro acerca de lo que quieren decir. Esa es la idea, que todos estos conocimientos se los lleven para tratar de decir lo que quieren decir a la hora de diseñar. Y no solamente tratar lo que quieren decir, también cuando vean el diseño de otra persona, analizarlo desde ese punto de vista. ¿A qué objeto hace referencia? ¿Qué es lo que estoy interpretando? ¿Estoy interpretando correctamente? Esto, ¿por qué no lo sustituye por esto? Y esta es tu manera de organización, esto es sintagma. ¿Por qué no lo sustituyes por esto? Esto es el paradigma. Lo puedo cambiar por otras cosas dentro de la misma cosa. O sea, ahí se dan cuenta de que sí sirve cada uno de los contenidos que estamos viendo. Quiero expresar algo, lo puedo expresar de otra manera para decir lo mismo. Tenemos plano de la expresión y plano del contenido. Y por eso lo último que vemos es una materia, una parte, lo que vimos hoy es que quizás no va a terminar de apoyar un poco más lo que están diciendo, pero para entender qué es la semiología gráfica y cómo podemos aplicarla al analizar el cómic, que fue lo que vimos al final en la clase y como último tema. Bueno, Ailín Tobar llegó. Vamos a pasar lista para ver qué compañeros llegaron. Aquí tengo cuatro más, déjame abrir aquí para ver quiénes son. Ailín creo que no está. Ok. Yerail, no puedo creer. Yerail que se conectaba siempre de primera, faltó a la última clase. Adelante, Isaac, si puede. Tenemos unos minutos para terminar. Yerail no vino. Ashley Quintero. Sal de la presentación Angie Marcilla y pues, así no, ok, sí, ok. Carlos Pinto está, listo, Isaac Villegas, ok, ya llegó, ya lo anoto. Jesús Herrera, ok, adelante Jesús. Perdón, Isaac, ahí lo podemos ver. Muy bien, ya veo lo de paradigma y sintagma muy clarito. El uso de la máscara está presente en paradigma y sintagma. Ok, adelante Isaac, te oigo. Ajá.
Ujú. 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 Ok. Creo que se te está cortando el audio. Ujú. Ujú. Muy bien. Se te cortó. Creo que cerraste el micrófono. Ya noté aquí las tres que presentaron. Cerraste el micrófono, no sé qué pasó. ¿Será que se cayó la conexión? Bueno, es posible. Hola. Isaac me dijo que era, no recuerdo el nombre de la compañera. Mm, Creo que se le cayó la presentación, se cayó la conexión. Bueno, pero aquí tenemos la imagen, antes que se caiga la imagen, tenemos significante y significado clarito, es decir, hay una organización y el significado para hablar de Ajá, ahora sí te oigo otra vez. Ah, se volvió a caer otra vez. El audio está complicado. Yo creo que deberías escribir por el chat. Ujú. Bueno, aquí está claramente el icono que tiene que ver con aquellas cosas que se parecen a la realidad, porque además hay un icono acerca de los diablos, hay un icono acerca de las máscaras, que se parecen a las personas, pero en realidad son máscaras. La imagen de por sí es un icono, porque representa imágenes de animales, de representaciones, son fotografías. ¿Algo más? Se te corta mucho el audio. Lo que habría que pensar es la función del lenguaje. Ujú. Ok. Ujú. Ujú. Está bien. Y por último, creo que... Ujú. Bueno, está bien. Creo que le voy a escribir por el chat, se te corta el audio. No sé si soy yo. Este, ok, puedo ser yo.
No sé si los demás están escuchando correctamente. A mí, mi audio está muy cortado. El de ella. Pero bueno, ok, ya entiendo, Jimar. El de borde lo puedo hacer yo. Pero bueno, tenemos la imagen, hay un diseño, estamos identificando los diferentes elementos y están presentes ahí. Gracias, Isaac. Bueno, me das el nombre para anotar, porque yo no sé, yo siempre anoté con el nombre que está, que está en el chat. Este, para anotarte. Igual me puedes escribir para anotarte, para escribir mal, para. Ok, para anotarte, ok. Ah, ok, no te preocupes. Pero me dijiste, no, que el nombre completo, ok, está bien. Nombre completo, creo que ya me escuchaste bien. Está bien. Para que no se me pierda no se me pierda cuando. Ajá, ok, está bien, ok. Eso es lo que necesitaba para saber con el segundo nombre. Ok, perfecto. Muy bien. Listo. Bueno, para los que están los compañeros y para que nos vean después posteriormente en video, hemos terminado la materia. Por favor, si hay algún inconveniente o alguna eventualidad con respecto a las últimas entregas, escriban a través de nuestro grupo con el cual podemos seguir conversando. Igual después yo elimino el grupo cuando ya terminemos de entregar todas las notas. Las notas solamente las podrán revisar directamente a través del portal. La universidad no está permitiendo que se informen notas por ningún otro medio que no sea el portal. Me disculpan, pero esas son indicaciones que he recibido de la universidad. Entonces, por favor, cualquier inconveniente, hablen con la universidad. Igual su nota estará disponible. Todos los que entreguen todo, todos los que tienen, ninguno va a tener ningún inconveniente con respecto a la nota. Esa es la idea. Y bueno, si nos vemos en alguna otra materia, agradecido con ustedes, muchísimas gracias por la atención, por el interés, por el aprendizaje y nos vemos próximamente. Gracias y feliz noche. Chao, chao. Chao, gracias, gracias.